Se abre la sesión. Gracias. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hemos recibido un correo electrónico del diputado don Gonzalo Winter, mediante el cual informa que no podrá asistir a la sesión de hoy para iniciar la tramitación en general de los proyectos de ley refundidos que modifican la ley 19.496 y son los boletines 15.1610 y 16.041. Hemos iniciado moción en primer trámite constitucional y sugiere la participación de la coautora del proyecto, diputada Javiera Morales, para exponer el contenido de los mismos. Perfecto. Y en segundo término, presidente, un correo electrónico del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile, José Manuel Mena, quien solicita ser invitado por esta comisión para exponer su comentario respecto a la mejora de la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, en la sesión que la comisión lo acuerde. Eso es todo, señor Está dentro presidente. del listado de él, me Sí, parece está. mucho. ¿Sí? Sí. Perfecto. Perfecto. Bienvenida, subsecretaria. Gracias por estar acá. Director de CEPNAC también está por acá. Iba a estar el ministro, también me dijo que iba a venir. Sí, sí viene. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, ¿a quién tenemos? Tenemos a la profesora Malía Elisa Morales, doctora en Derecho. Ah, ¿cómo está? Un gusto de... Y don José Miguel Valdivia, profesor de Derecho Administrativo. ¿Viene? Ok. Partimos entonces con María Elisa. ¿Ya? Perdón, subsecretario, tiene la palabra. Sí. No, perdón, pero no estaban atentos, parece. No estaban atentos. Hubo cuenta, hubo todo. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, diputadas, también saludar a quienes van a presentar hoy día. Yo quiero solamente quizás hacer una pequeña introducción antes de dar el paso. Un poco, nosotros estuvimos siguiendo las exposiciones del día de ayer, entonces el ministro cuando venga va también a hacer cierta referencia a eso, pero solamente hacer ciertas menciones que creo que son necesarias también para poder seguir la conversación que estábamos teniendo con la diputada justo antes de que partiera la sesión. Lo primero es que yo creo que es importante resaltar que a pesar de que efectivamente se han manifestado ciertas preguntas legítimas y disensos sobre el diseño del proyecto de ley, yo creo que hay un consenso bien amplio de que hoy día estamos con este proyecto de ley discutiendo un problema de política pública que es relevante para todas y todos los chilenos. O sea, los problemas del consumidor son problemas que son cotidianos, que son relevantes y por lo tanto tenemos que ver cuál es la mejor manera de solucionarlo. Y en eso yo creo que estamos en súper buena cancha justamente para poder discutir cuál es el mejor diseño para poder ver esto, y por parte del Ejecutivo nosotros estamos más que disponibles a poder conversar, discutir, reforzar ciertos aspectos que sean necesarios en este proyecto. En ese sentido, yo creo que algo que nos gustaría resaltar es que no sé si es que la Comisión sabe, pero el 2 de noviembre recién pasado la Corte Suprema emitió su informe sobre este proyecto de ley y la opinión general del Pleno de la Corte fue bien favorable, y en esto voy a citar algo del informe que ustedes también tienen. Es importante hacer presente que se valoran positivamente la iniciativa, en tanto introduce una serie de modificaciones que impactan favorablemente en la población y en los consumidores especialmente, respecto a la forma que tienen de ejercer sus derechos y las herramientas y remedios que se contemplan. Entonces, creo que es relevante también mencionar esto porque efectivamente son distintos órganos los que están dando opiniones sobre este proyecto de ley, un poco en línea con lo que yo les decía originalmente. Ahora, pasando a temas más de diseño, yo creo que efectivamente algo que nosotros ya desde la presentación que tuvimos de este proyecto de ley, hubo creo que dos temas que empezaron a salir recurrentemente, entonces creo que es bueno que podamos hacer algún zoom a esto para poder ver, explicar y poder ver cuál es la mejor forma de poder dar alguna solución. Lo primero es pensar en una reforma pro soluciones. Y yo creo que eso está en el centro no solamente de los objetivos que desde el Ejecutivo planteamos, sino que también de las conversaciones que hemos tenido con cada una y con cada uno de ustedes. O sea, nosotros necesitamos una reforma que fortalezca el CERNAC, pero sobre todo que fortalezca los derechos de las y los consumidores para que estos puedan ser efectivamente ejercidos. Y eso pasa porque las soluciones tan cotidianas sean soluciones que sean ágilmente, o sea, los problemas que son cotidianos tengan soluciones que son ágiles, y en ese sentido nosotros creo que solamente recalcar que, como hemos explicado en distintas ocasiones,
hay que decirlo de una manera quizá un poco más ilustrativa. Creo que los problemas del consumo no se van a solucionar si todos los problemas de consumo o se judicializan, ni tampoco se van a solucionar bajo nuestro esquema si todos los problemas del consumo son admitidos, son tramitados bajo el procedimiento administrativo que nosotros estamos proponiendo. O sea, necesitamos generar un sistema que tenga los incentivos correctos para que efectivamente las soluciones puedan agilizarse y vengan lo antes posible. Y en segundo punto, algo que también fue mencionado harto ayer, tiene que ver con la imparcialidad y los contrapesos de esta reforma. Como hemos mencionado, este proyecto contempla un mecanismo de inhibiciones con reglas que son bien claras para poder coordinar las facultades que tiene el CERNAC en respecto a los procedimientos de casos colectivos y también de casos individuales. El mecanismo, como hemos explicado, funciona de una forma bien sencilla. O sea, si es que se ingresa una denuncia por casos que son evidentemente colectivos, en la revisión de admisibilidad, el CERNAC, en este caso individual, no los va a admitir. Si por el contrario el CERNAC inicia un procedimiento y en la tramitación de este procedimiento se da cuenta de que es un procedimiento, que es un caso colectivo, entonces el CERNAC puede cerrar o terminar anticipadamente este procedimiento. Y si es que esto no ocurre y que el CERNAC sanciona un caso que era colectivo bajo este procedimiento que nosotros estamos proponiendo, el CERNAC pierde su legitimidad para poder iniciar acciones colectivas. Y por lo tanto, este proyecto de ley establece a nivel legal reglas bien claras con estos mecanismos. Y además de esto, las decisiones que adopte el servicio en el procedimiento sancionatorio van a poder ser ampliamente revisadas. Y la revisión amplia es una garantía de imparcialidad que es relevante también poder recalcar. Solamente para terminar, yo creo que es importante siempre estar viendo la experiencia comparada. Porque acá no solamente somos nosotros de nuestro país quienes están haciendo revisiones constantes sobre sus legislaciones pro consumidor, y en ese sentido nosotros estuvimos activamente y seguimos estando activamente revisando qué es lo que están haciendo otros países, y por lo tanto podemos siempre acompañar esa evidencia a la hora que estemos discutiendo algún mecanismo o alguna dimensión del proyecto en particular. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. No sé si algún parlamentario quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, entonces está invitada la profesora María Elisa Morales, doctora en Derecho y académica en materias de consumo de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Así que, profesora, tiene usted la palabra. Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias por su intermedio, señor diputado, por su intermedio, señor presidente. Me dirijo a esta honorable comisión para referirme a este proyecto que está estudiando esta comisión, denominado comúnmente como CERNAC Te Protege. De las varias modificaciones que se están proponiendo, yo tengo aquí una presentación. De las varias modificaciones que se están proponiendo con este proyecto de ley, yo quiero referirme a un aspecto específico de este proyecto, que es un sistema de enforcement que se propone. Bien, un sistema de enforcement, es decir, de mecanismos para cumplir la ley para el caso de los intereses individuales de las personas consumidoras. Bien, enfocaré entonces mi presentación desde una perspectiva de regulación responsiva, que no sé si han oído hablar de este término, regulación responsiva o responsive regulation, que es algo que, bueno, yo conozco desde mi tesis doctoral, que es un enfoque que propuse como control preventivo de cláusulas abusivas y que se incorporó y que actualmente está vigente a través de los procedimientos voluntarios colectivos. Entonces voy a estructurar mi presentación de la siguiente manera. En primer lugar, me voy a referir a en qué consiste este enfoque de regulación responsiva. Luego, digamos, en un menor tiempo de mi presentación, me voy a referir a la evidencia extranjera, al derecho extranjero, y finalmente terminaré con sugerencias de mejora al proyecto en este ámbito, que es el enforcement. Entonces, partiendo por lo primero, que es la regulación responsiva. La regulación responsiva es un enfoque regulatorio que concilia el conflicto entre la intervención estatal intensa y los ideales del libre mercado, llevándolos a un término medio, a un equilibrio. La teoría se basa en un sistema que confía en que las empresas quieren cumplir la norma, ¿bien? Y entonces se les permite que se autorregulen. También se prevén mecanismos intermedios, como la negociación, antes de escalar a la sanción en un esquema de pirámide.
¿bien? Donde la sanción es el último recurso, la última ratio, pero que debe estar prevista como elemento disuasivo. Sin la sanción, el esquema no funciona, ¿bien? Entonces, la regulación responsiva se caracteriza por una combinación de estrategias regulatorias, que son las dos que se pueden revisar en esta lámina. Estrategias regulatorias coercitivas, basadas en la disuasión, que enfocan a la sanción, y la estrategia regulatoria que se denomina cooperativa, o de autovigilancia o de autorregulación, que confía en el cumplimiento de la norma. Estas dos estrategias por sí solas no funcionan. Bien, estas dos estrategias aisladamente consideradas no funcionan. Se ha demostrado que en el caso de la regulación coercitiva es excesivamente caro para el Estado implementarlo. No es posible garantizar que todos los infractores van a realmente ser sancionados. Y por otro lado, tampoco es posible asegurar que los beneficios que obtengan los infractores van a ser menores a los costos de la infracción. Por otro lado, la regulación cooperativa o de autovigilancia, de autorregulación, tampoco funciona aisladamente considerada, porque es posible que las empresas, los infractores, perdón, las empresas, eventuales infractores, terminen eludiendo la normativa o incluso ocultando las infracciones. Entonces, para maximizar los beneficios de cualquiera de estas dos estrategias, lo óptimo es combinarlas. Y es eso lo que hace la regulación responsiva. Combina ambas estrategias regulatorias. Bien, a través de una estrategia que es la pirámide de cumplimiento. ¿Podemos avanzar, por favor, en la presentación? Bien, entonces la regulación responsiva mezcla las estrategias regulatorias en la pirámide de aplicación de la ley. Incorpora entonces estilos de regulación que en un extremo tienen la coerción, que digamos es la cúspide de la pirámide, y en la base la autorregulación o el cumplimiento. Pero en el medio también se establecen otros mecanismos mixtos, como por ejemplo la negociación u otras estrategias, permitiendo que el ente regulador pueda desplazarse a través de la pirámide, bien, con cierta flexibilidad, lo que supone que el ente regulador tenga, en este caso el CERNAC, cierta flexibilidad, bien, cierta discrecionalidad para decidir cuál es la estrategia regulatoria adecuada para el caso concreto. Por esta flexibilidad que tiene la regulación responsiva es que ha sido bastante influyente en el derecho extranjero, como vamos a ver, desde el año 1992, que fue el año en que se propuso, ha tenido bastante difusión. Vamos a mencionar más adelante cuáles son los sistemas de derecho extranjero que han acogido esta estrategia. Como les decía, la regulación responsiva tiene la virtud de que suaviza de alguna manera la confrontación entre el ente estatal y las empresas. Es menos probable que entonces se produzcan conflictos entre la empresa y el ente estatal regulador, pero tampoco se puede esperar que las empresas cumplan sin tener algún elemento disuasivo. Bien, en este caso el elemento disuasivo tiene que ser las sanciones, por eso que en el esquema es imprescindible que exista la facultad sancionatoria, no porque los esfuerzos del regulador vayan a estar enfocados en obtener la sanción, sino como elemento disuasivo. Todo lo contrario, lo que la regulación responsiva busca es que los entes regulados, que en este caso son las empresas, los proveedores, cumplan espontáneamente la regulación. ¿Bien? Y esto digamos, se permitiría o sería, digamos, favorecido por este esquema que establece distintos mecanismos que pueden ser aplicados a los distintos casos de potenciales infracciones. En el boletín 16.271-03, que es el proyecto que está estudiando esta comisión, yo identifico esta regulación responsiva. Aunque se dice que la principal modificación propuesta en este proyecto es dotar al CERNAC de facultades sancionatorias, lo que yo creo es que, en cambio, la principal modificación no consiste solamente en la incorporación de facultades sancionatorias, sino que en un sistema de enforcement en el ámbito de los intereses individuales. ¿Bien? Lo que se intenta es llenar un vacío, un problema jurídico que tenemos actualmente, que es que los intereses individuales
en nuestro ordenamiento no están efectivamente cubiertos, si bien existe esta posibilidad de interponer acciones judiciales en sede de policía local, se ha demostrado, existe evidencia de que eso no es realmente eficaz. Bien, entonces esto nos fuerza, nos lleva a querer modificar la estrategia, y lo que se está proponiendo en este proyecto es justamente reemplazar el sistema que existe por un enforcement, un sistema de enforcement basado en la regulación responsiva. ¿Y cómo es que identifico yo este enfoque en el proyecto de ley? Bueno, acá en la lámina pueden ver 3 aspectos donde uno puede identificar este enfoque. Primero, la gestión del reclamo individual. La gestión del reclamo individual precede digamos, al procedimiento sancionatorio. El proyecto de ley regula legalmente la gestión del reclamo individual, que actualmente existe, pero de manera desregulada, es una práctica, no se encuentra en la ley. El proyecto de ley lleva el reclamo individual a la ley, lo regula, dándole a la empresa la posibilidad de, en este contexto, cumplir la norma sin ser tratado como infractor. Bien, no se impone una sanción ni tampoco se le da el carácter de infractor al proveedor en la instancia de gestión de reclamo individual. En este escenario, todo reclamo formulado ante el servicio por un consumidor que considere lesionados sus derechos deberá siempre ser sometido previamente, antes del procedimiento regulatorio, a la gestión del reclamo como una instancia obligatoria previa. El CERNAC, una vez recibido el reclamo, pone en conocimiento de la empresa respectiva dichos antecedentes y, bueno, el proveedor puede acoger el reclamo o no acogerlo o no responder. Si lo acoge, digamos, el acuerdo al que llegan tiene la naturaleza jurídica de una transacción extrajudicial, que es, digamos, como jurídicamente tiene un valor similar a una sentencia judicial, y tendrá mérito ejecutivo, lo que permitirá exigir el cumplimiento de lo que allí se establezca ante los tribunales de justicia. Si el consumidor rechaza la propuesta del proveedor, si no hay un acuerdo o si el proveedor no responde, entonces se abre la puerta del procedimiento sancionatorio. Bien, antes de eso no. O sea, se da la posibilidad en ese contexto de que el proveedor cumpla sin llegar a la sanción. ¿Ok? Pero no es el único mecanismo que permite evitar la sanción. También en este mismo proyecto se establece la obligación de postventa, que es esta obligación legal de recibir, registrar y responder reclamos para todo proveedor. Todo proveedor estará obligado a recibir, registrar y responder reclamos. Esta es una nueva obligación legal para los proveedores y que funciona, a mi modo de ver, como un primer filtro menos costoso y rápido que permite también a la empresa cumplir con la ley. Bien, sin exponerse nuevamente a la sanción. ¿Ok? Esto se encontraría en la base de la pirámide, en los mecanismos de cumplimiento voluntario, junto con otros que ya existen en la ley, como los Alternative Dispute Resolution, que uno puede encontrar en el artículo 3, letra G. Por otro lado, también dentro de este sistema de enforcement encontramos el fortalecimiento de las mediaciones individuales que pueden realizar las asociaciones de consumidores. Si bien estas mediaciones individuales ya existen, lo que se hace en este proyecto es fortalecerlas. ¿De qué manera? Bueno, ampliando el ámbito de aplicación subjetivo, porque, digamos, las acciones de consumidores podrán mediar, digamos, no solamente respecto de el proveedor y personas naturales, sino que también respecto de micro y pequeños empresarios, de acuerdo con el artículo 9 de la ley 20.416, o más conocido como Estatuto PYME. Pero también se fortalecen porque si se llega a un acuerdo, lo que allí conste va a tener mérito ejecutivo, y entonces también se podrán hacer valer directamente o ejecutar ante los tribunales de justicia. Y por último, otro rasgo que nos permite identificar regulación responsiva en este proyecto son los mecanismos de incentivo. Se establecen mecanismos de incentivo que consisten en rebajas de multas que van desde una rebaja del 10% hasta el 80%, dependiendo de la etapa en la cual se llegue a un acuerdo entre el consumidor y el proveedor, o el momento en que cumpla lo resuelto por el CERNAC el proveedor respectivo. Entonces,
hay mecanismos de incentivo que demuestran que el foco de este proyecto no está puesto en la sanción, sino en el cumplimiento de la ley o en la obtención de reparaciones, en la protección del consumidor. ¿Bien? En conclusión, en la estrategia propuesta en el proyecto se ve claramente la intención de establecer una estrategia de regulación responsiva, es decir, una regulación sensible, dependiendo de los casos, llegando a la sanción solamente en casos graves, como por ejemplo proveedores pertinaces, proveedores reincidentes, privilegiando en todo caso la persuasión, el cumplimiento voluntario, donde podemos ver las herramientas que se establecen en el proyecto, que son la postventa, el procedimiento de gestión de reclamos, la mediación ante las asociaciones de consumidores, situándose el procedimiento sancionatorio en la cúspide de la pirámide como última ratio. Bien, ahí ustedes ven una gráfica donde hago un resumen de las estrategias, o sea, de esta estrategia que yo identifico y que se sintetiza en esa pirámide donde en la base encontramos el cumplimiento de autorregulación, que si bien no está expresamente dicho en el proyecto, existe ya en la ley en el artículo 3, letra G. Bien, en el artículo 3, letra G, se reconoce los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como una instancia donde los extrajudicial, fuera de la institucionalidad del CERNAC, donde los proveedores pueden cumplir la ley. ¿Bien? Y además existen otros que no están reconocidos en la ley, como por ejemplo el defensor del asegurado. ¿Bien? Existen otras instancias donde existe cumplimiento de la ley y autorregulación. Bien, bien, desde mi perspectiva, esta estrategia que se propone en el proyecto es adecuada por las siguientes razones. Primero, está demostrando que en nuestro sistema el enforcement privado no funciona. Bien, está demostrado que en nuestro ordenamiento el enforcement privado, es decir, aquel que queda en manos de los consumidores y que específicamente actualmente se trata de las acciones de interés individual ante los juzgados de policía local, no funcionan porque la gente no demanda o demanda muy escasamente. Y eso está estudiado, está comprobado. Por lo tanto, en este ámbito existe una desprotección y una necesidad de cambio de estrategia. La regulación responsiva, que es la que acabo de explicar, ofrece una estrategia regulatoria más rápida y más barata que la estrategia judicial. ¿Por qué? Porque permite que los conflictos se resuelvan al margen de la institucionalidad, digamos antes, quiero decir, no al margen, sino que antes de llegar a un juicio o antes de llegar a un procedimiento sancionatorio, no al margen, sino que antes de, digamos, poner en marcha todo el aparato estatal, a eso me refiero, ¿no? Con lo costoso que eso pudiese significar. Luego, si eso no funciona, se prevén otros mecanismos, que son mecanismos de negociación, mecanismos donde las partes pueden llegar a acuerdos, como por ejemplo el mecanismo de gestión de reclamos, también tenemos la mediación, e incluso tenemos la posibilidad de que con un reclamo ante el mismo proveedor se pueda solucionar el tema sin tener que llegar, en ninguno de estos tres casos que he mencionado, a la sanción. Por lo tanto, se trata de un proyecto que no está enfocado en el sistema sancionatorio. Eso es lo que quiero poner de relieve, sino que en el cumplimiento y en la obtención de soluciones. Sin embargo, para que funcione, es necesario que exista la sanción como elemento disuasivo. La estrategia propuesta en el proyecto, si bien no veo que se base precisamente en algún modelo de derecho extranjero, sí guarda relación con una tendencia que existe actualmente en el derecho extranjero. Y eso lo podemos ver si revisamos, por ejemplo, la realidad de la mayoría de los países del G7, de las potencias económicas, donde la mayoría de ellos cuentan, las agencias estatales de estos países cuentan con facultades de sancionar directamente, con facultades de imponer multas. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia.
un reporte del 2017 de la OCDE que se titula Report on Consumer Protection Enforcement Authorities, donde participaron 30 países, concluyó que digamos, de los países revisados, más del 76% cuenta con facultades sancionatorias y más del 75% cuenta con la facultad de aplicar directamente multas. Evidentemente, y sin duda, se trata de una tendencia en derecho extranjero. Hay uno de las potencias digamos, económicas mundiales que no se encuentran en estos porcentajes actualmente, que es el Reino Unido, pero es muy interesante revisar que actualmente existe una reforma en curso en el Reino Unido que se presentó el 25 de abril de 2023 por el ministro de la cartera respectiva, que se llama Digital Markets Competition and Consumers Bill, que actualmente está en la Cámara de los Lords, revisándose y que, entre muchas otras medidas, busca dotar de facultades sancionatorias a la autoridad competente, que es la Competition and Markets Authority. Para concluir mi presentación, tengo dos sugerencias de mejora al proyecto propuesto, siempre pensando en este sistema de cumplimiento de la ley que detecto que se propone, que es, digamos, para mi gusto, lo central del proyecto. Lo primero es que yo creo que el establecimiento expreso mediante digamos, aprovechando esta reforma de planes de cumplimiento vendría muy bien, porque complementaría el esquema de regulatorio que se está proponiendo y fortalecería la base de la pirámide, haciendo menos probable la sanción. Planes de cumplimiento que actualmente no se encuentran regulados en la ley, y que, bueno, lo más cercano que nosotros tenemos en la ley a eso sería el sello CERNAC, que sabemos que no se aplica, que nunca se ha aplicado. Quizás esta sería una buena oportunidad para reemplazar ese sello CERNAC por planes de cumplimiento que fortalezcan la base de la pirámide de enforcement y así hacer menos probable la sanción. Y por otro lado, creo que si la intención del gobierno o una de las, digamos, de las intenciones declaradas del gobierno es que los proveedores tengan todas las garantías dentro de este procedimiento, estos mecanismos que se están promoviendo, debiesen también transparentarse los criterios que el CERNAC utilizará al momento de iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio, porque eso no está dicho expresamente, y yo creo que ayudaría a las certezas, digamos, necesarias para lograr los consensos necesarios para sacar adelante este proyecto que, según mi perspectiva, sí le haría bien al derecho al consumo chileno. Así que, bueno, señor presidente, por su intermedio, finalizada esta presentación y quedo a disposición de las preguntas que los honorables diputados quieran dirigirme. Muchas gracias, profesora. ¿Preguntas, diputados? ¿Súper claro? Yo una sola duda tengo. ¿Qué es responder para usted? ¿Positivamente? ¿Negativamente también es responder? Porque hay solo un 11% que no responde. Por lo tanto, la pregunta es, todo lo que está basado acá está en que se hace, ¿cierto?, un tema coercitivo contra la empresa, digamos, para que le responda al cliente, ¿cierto? Pero ese responder puede ser negativamente también. Es que el sistema, como expliqué, señor presidente, no se basa en la respuesta coercitiva. El sistema que se está proponiendo se basa en distintas estrategias que solamente en casos o sea, lo que yo he estudiado de regulación responsiva, solamente en casos graves, por ejemplo, de reincidentes o de infracciones gravísimas, se llega a una sanción. Bien, la sanción funciona como un elemento disuasivo y lo que se está buscando es que en distintas etapas el proveedor cumpla la norma. Por eso, pero mi pregunta es, ¿cumple la norma? Si yo te vendo un artículo, el celular, lo que sea, el computador, y tú me reclamas, y yo te respondo negativamente, yo cumplo con la norma. O sea, si está cumpliendo con la norma, no hay nada que temer, no habrá una sanción. Correcto.
O sea, si yo no te respondo, si yo no estoy ni ahí con tu reclamo, digamos, eso debiera llevar a la sanción de CERNAC, a la sanción que tú expusiste, ¿cierto? Probablemente lo que ocurra es que ese consumidor que no vio satisfechos sus intereses en el ámbito del reclamo ante el proveedor, vaya a la gestión de reclamo individual. La gestión de reclamo individual precede siempre, en el caso de que sea un consumidor el que está instando, digamos, el procedimiento, precede siempre al sancionatorio. No se va directo al sancionatorio. La sanción no se aplica simplemente porque el proveedor haya respondido negativamente en el ámbito de su empresa, digamos, en el ámbito de su tienda, en la atención de postventa. Eso no lleva automáticamente a la sanción, ¿no? No. Salvo que el CERNAC, por la naturaleza de la infracción, haya decidido iniciar de oficio un procedimiento sancionatorio. Y ahí es donde yo digo que esos criterios que no están en esta ley debiesen especificarse, es decir, ¿cuándo el CERNAC tiene la posibilidad de iniciar de oficio este procedimiento sancionatorio? Porque eso no está claro. Correcto. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Clarito? Agradecido, profesora, Muchas gracias, por señor su presidente. exposición. Tenemos con nosotros a don José Miguel Valdivia, profesor de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Tiene la palabra. Ahí, al otro lado. Ahí. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? Sí. Ya, por su intermedio. He sido invitado a exponer acerca de este proyecto de ley que busca fortalecer las herramientas del Servicio Nacional de Consumidores, ¿no? El corazón del proyecto es la pretensión de habilitar al CERNAC para imponer sanciones administrativas a los proveedores en los casos en que esté comprometido el interés individual de los consumidores, ¿no? Hay una distinción importante entre el interés colectivo y el interés individual. Cuando hay infracciones que afectan, digamos, globalmente a un grupo significativo de consumidores, entonces no estamos en presencia de estas materias, ¿no? El CERNAC es visto persistentemente por los consumidores como una sede a la cual referirse en caso de frustración de sus expectativas comerciales, pero hoy día el CERNAC tiene pocas herramientas para gestionar esas pretensiones individuales. Y hoy día el proyecto busca justamente saldar esa deuda con las expectativas del público. Esta zona de los ámbitos, digamos, este ámbito de los intereses individuales de los consumidores hoy día representa, en cierto modo, un ámbito de no derecho, podríamos decir, un ámbito donde no es efectivo, donde no es operativo el derecho, porque regularmente para los consumidores les resulta costoso acudir ante la justicia con el propósito de velar por sus propios intereses, ¿no? El proyecto entonces lo que hace fundamentalmente, digamos, por debajo de esta iniciativa de dotar, de empoderar al CERNAC de nuevas herramientas, es cambiar el modelo regulatorio en que reposa la regulación del CERNAC. Este modelo regulatorio actualmente hoy día podríamos caracterizarlo como un modelo de derecho privado, en cierto modo, ¿no? En que cada consumidor individualmente considerado tiene la posibilidad de instar por velar por sus propios derechos ante una sede judicial. Este es un modelo en que en el fondo cada uno vela por sí mismo, cada cual, podríamos decir, se rasca con sus propias uñas. Y el modelo propuesto supone configurar una agencia empoderada, una agencia potente que justamente vele por esos derechos. Entonces este cambio es un cambio muy significativo, el que se propone con este proyecto. El proyecto presenta o enfrenta más bien obstáculos que son considerables, ¿no? El obstáculo más significativo está constituido por la sentencia de 2018, a través de la cual el Tribunal Constitucional dinamitó un proyecto de ley similar que gozaba de un acuerdo político, de un consenso político importante, transversal, tendiente al mismo propósito, dotar al CERNAC de esta potestad sancionadora. Esa es una sentencia que fue objeto de múltiples críticas, desató un debate muy significativo al interior de la comunidad
de juristas del derecho público, sobre todo, también del derecho de consumidores, que se vio directamente concernido por eso. Se escribió muchísimo, se hicieron muchos coloquios respecto a esta materia. Fue un fallo polémico porque principalmente respaldado por consideraciones de orden político, era difícil discernir exactamente la línea jurídica que sustentaba los planteamientos del Tribunal Constitucional en ese momento. Ahora, el proyecto, a pesar de esta componente política que tiene ese fallo, se lo toma en serio. Se lo toma en serio no solamente como un dato institucional, ¿no? El fallo existe, declaró inconstitucional el proyecto, entonces manifestó un cierto reparo, un reproche respecto de la idea que lo recorría. Entonces el proyecto trata de evitar reincidir, digamos, en vicios análogos a los que suscitaron el rechazo del Tribunal Constitucional hace un par de años atrás. Y lo hace con una gramática, diría yo, con una retórica puesta en la distinción de funciones judiciales y administrativas. Esa idea, la separación de funciones judiciales y administrativas, recorre buena parte del mensaje con el cual el Ejecutivo ha presentado este proyecto. En este sentido hay varios resguardos que son significativos y que tienen por objeto justamente manifestar esta forma de armonizar las potestades jurisdiccionales y las potestades administrativas. Hay por de pronto una tendencia significativa del proyecto hacia la regulación responsiva. Entiendo que la profesora Morales se refirió a esto hace unos minutos atrás. Básicamente, el propósito de la ley no es sancionar por sancionar, sino que estimular el cumplimiento de las reglas de la regulación en materia de consumidores y entonces, digamos, dosifica el castigo, las sanciones en función de esta posibilidad de cumplimiento. Hay una serie de incentivos que están recogidos por el proyecto que miran precisamente a modelar las sanciones en función del grado de adaptación del proveedor a las expectativas legítimas, desde luego, ¿no?, del consumidor. Enseguida también hay un tratamiento diferenciado para las pymes y esto es una cuestión súper importante, ¿no? En cierto modo recoge una idea de proporcionalidad. Probablemente no todas las empresas se encuentran exactamente en un mismo pie de cara al cumplimiento de estándares más o menos exigentes, a pesar de que los estándares que recoge la ley de consumidores son estándares que podríamos decir de justicia conmutativa, ¿no? Estándares tradicionales de justicia contractual. Pero, de todas formas, la procedimentalización, el nivel de exigencia que puede pensarse en cada caso, quizás necesita ser modelado en función del tamaño respectivo de cada empresa. También entonces este proyecto de ley como modela el tipo de respuesta en función del tamaño, puedo decirlo gruesamente, ¿no?, de las empresas, ¿no? Y la última cuestión importante que sobre todo busca, yo diría, conciliar los intereses en tensión, es el contencioso administrativo, vale decir, el mecanismo de reclamo, el mecanismo de recurso administrativo que se contempla. O sea, desde el momento en que el proyecto de ley empodera a un organismo administrativo con una potestad con que no contaba hasta ahora, un resguardo importante de cara a la separación de poderes debe ser contemplado y ese resguardo en nuestro sistema es justamente el control judicial. Ese control judicial ahora es radicado en los juzgados de policía local, lo cual es una novedad en nuestro sistema. En general, los reclamos de ilegalidad están radicados más bien en la justicia civil. La justicia de policía local no tiene normalmente esta pega, pero yo diría, el proyecto busca dar una señal de continuidad jurisprudencial. Hay un cierto, podríamos decir, know-how adquirido, hay un cierto saber hacer adquirido por parte de los juzgados de policía local, una cierta expertise técnica en materia de consumidores que se prolonga a través de este contencioso administrativo sancionador vinculado al tema de los consumidores. Los tribunales de policía local en el fondo salen de su misión de imponer sanciones, pero se mantienen dentro de la escena a cargo, digamos, de velar porque la autoridad administrativa imponga adecuadamente las sanciones de que se trata. La potestad sancionadora, que es la principal cuestión que se crea aquí, presenta tres particularidades, ¿no? En lo sustantivo, quiero decir, en el tipo de infracciones y en el tipo de sanciones, en los montos de las sanciones pecuniarias de que se trata, no hay cambios relevantes. Lo relevante, en cambio, sí está en la designación de un organismo administrativo que va a estar a cargo de y en la designación de un procedimiento por medio del cual se van a canalizar el ejercicio de estas sanciones, ¿no?, de estas potestades.
Hay una competencia nueva del CERNAC y esa competencia es radicada no solamente en el servicio, sino que al interior de él en una subdirección especializada, esa subdirección de procedimiento sancionador, ¿no? Esta es una unidad administrativa nueva que se crea, digamos, de la nada. Normalmente cuando hablamos de diseño institucional estamos pensando en organización administrativa, usualmente, organización y probablemente algunas cuestiones adicionales vinculadas a la función pública, al estatuto de los funcionarios. Aquí hay un poco de las dos cosas, ¿no? La palabra con la cual se ha presentado un poco este proyecto es esta idea de muralla china, ¿no? Una muralla china, no un concepto jurídico riguroso, probablemente un concepto que sacamos de la ciencia política, pero que para hacerlo operativo tenemos que implementar algún tipo de resguardos jurídicos, y esos resguardos jurídicos son fundamentalmente deberes funcionarios, deberes de reserva, deberes de secreto, deberes de no utilizar esta información para fines distintos de aquellos para los cuales les ha sido confiado, y estos deberes son operativos, digamos, primero que nada, a través de la regla general de la función pública, o sea, a través de un sumario, a través de infracciones administrativas y sanciones administrativas, y en segundo lugar, son fortalecidos a través de sanciones penales, ¿no? Por otro lado, la potestad sancionadora implica la creación de un procedimiento administrativo, un procedimiento sancionador. Este es un procedimiento que está regulado cuidadosamente en este proyecto, pero es un procedimiento más o menos estándar, ¿no? Presenta grandes singularidades con respecto a otros procedimientos sancionadores que se conocen en el ámbito de los mercados regulados. El proyecto se ve, quiero decir, este procedimiento se ve además respaldado por las reglas generales de procedimiento administrativo que hoy día son corrientes, ¿no?, en nuestro sistema. La ley de procedimiento administrativo ha cumplido este año 20 años de vigencia. Tenemos en el fondo 20 años de experiencia, 20 años de circo, ¿no?, en la aplicación de este procedimiento administrativo general que suple todas las regulaciones particulares en el ámbito de los procedimientos administrativos. Hay dos particularidades importantes aquí. Yo diría, perdón, hay una particularidad que es la más significativa, ¿no?, que es la denuncia como un acto de inicio del procedimiento. Normalmente los procedimientos administrativos no se inicia por denuncia. La denuncia es un acto privado, ¿no? Es un acto por el cual un particular pone en conocimiento de la autoridad, de la policía, de un tribunal, la comisión de un hecho pretendidamente irregular. Pero es la autoridad la que decide si se inicia o no el procedimiento. Hay un cierto principio de oportunidad, en el fondo implícito, en toda autoridad que está habilitada para iniciar un procedimiento sancionador. No solo en el Ministerio Público, sino que también en las autoridades administrativas que están a cargo de procedimientos administrativos sancionadores. Aquí la denuncia inicia per se, por sí sola, el procedimiento administrativo sancionador. Ahora, existe un resguardo importante, digamos, no toda denuncia es idónea para conducir un procedimiento que vaya a llegar a buen puerto, sino que hay una etapa de admisibilidad que es significativa, ¿no?, a través de la cual el CERNAC se cerciora del cumplimiento de ciertas exigencias de seriedad mínimas en este tipo de materia. La última cuestión a la que me quisiera referir es el mecanismo de reclamo. El mecanismo de reclamo contencioso administrativo frente al ejercicio de las sanciones que pueda llegar a imponer el CERNAC. Como he dicho hace un minuto atrás, el reclamo toma la forma corriente en nuestro sistema de los mecanismos de impugnación de decisiones administrativas. Les llamamos reclamos de ilegalidad, ¿no? En cada ley más o menos nueva que se crea y que habilita a las autoridades públicas a imponer gravámenes a los particulares o imponer sanciones típicamente a los particulares, pero no solamente eso, ¿no? Existe un mecanismo de reclamo. Un reclamo que en el fondo supone una vía procesal específica de conocimiento de una pretensión que en este caso, digamos, se dirige en contra de la autoridad administrativa, ¿no? El proyecto de ley aquí recoge la nomenclatura típica de los procedimientos contenciosos administrativos que se han ido robusteciendo en nuestro sistema en los últimos 30 años, yo diría. La singularidad, una de las singularidades, yo diría, más notorias, a mi juicio, a mí me parece interesante este modelo, está dada en términos de legitimación. ¿Quién puede reclamar? Puede reclamar desde luego el proveedor, que va a ser quizá va a ser, digamos, el cliente frecuente del CERNAC, ¿no? Normalmente el CERNAC va a imponer sanciones a los consumidores, a los proveedores, pero los consumidores también podrían llegar a reclamar en caso que se vean insatisfechos por el procesamiento de sus
pretensiones, de sus denuncias por parte del SERNAC. Si es que el SERNAC, por ejemplo, absuelve indebidamente o impone una sanción insuficientemente elevada, también podrían reclamar. Y esto es muy, muy interesante, ¿no? Por lo demás, existen al interior de los procedimientos administrativos, perdón, de los procedimientos judiciales que se instituyen con arreglo a este proyecto, instancias para que los consumidores se hagan parte en esos procedimientos y se acumulen todas estas pretensiones en orden a generar una misma decisión final. La sanción administrativa que se imponga en vía administrativa, ¿no? Da pie para que el consumidor inste por la reparación de los perjuicios en sede judicial. El SERNAC no puede imponer una indemnización de perjuicios, puede imponer restituciones, o sea, la devolución del sobreprecio, por ejemplo, pero no puede condenar a las empresas, a los proveedores, a indemnizar los perjuicios, y para eso es necesario iniciar un juicio aparte. Entonces, es posible que el juzgado de policía local se vea aquí requerido, digamos, por un juego de acciones cruzadas, una acción que viene del proveedor y una acción que va a venir del consumidor, y se pueden acumular las dos en orden a provocar una sentencia única. Yo pensaría que uno de los aspectos que se puede mejorar en el proyecto, justamente en esta materia, tiene que ver con la forma como se inicia en este procedimiento. Aquí rige un mecanismo de agotamiento de la vía administrativa, vale decir, es necesario para llegar al juez, para llegar al juzgado de policía local, que los proveedores, o en su caso los consumidores, si están interesados en reclamar, agoten la vía administrativa, ejerzan inicialmente los recursos administrativos, un recurso de reposición o un recurso jerárquico ante el subdirector o ante el director del SERNAC en su caso. No sé si eso tiene demasiada lógica, podría ser, digamos, un trámite innecesario, podríamos evaluar eso, ¿no? En algunas doctrinas se controvierte que este agotamiento de la vía administrativa sea conforme con nuestros ideales de tutela judicial efectiva, con nuestro derecho, digamos, a la acción. Es un filtro, tal como está en el proyecto, pero es un filtro que tal vez no sea necesario establecer. Dos cosas más relativas al reclamo, ¿no? El ámbito de revisión judicial es un ámbito de revisión bastante amplio. El mensaje alude tanto a cuestiones de hecho como de derecho, y el texto mismo del articulado, ¿no? Se refiere a aspectos sustantivos como formales. Esto quiere decir que todo tipo de defectos, todo tipo de vicios o de irregularidades que se puedan advertir en las resoluciones del SERNAC en esta materia pueden ser susceptibles de reclamo de revisión. Esto significa que los jueces de policía local se van a ver dotados de un poder extraordinariamente amplio en la revisión de los antecedentes del caso. Y por último, una cuestión que también es muy interesante porque está bastante en línea con, yo diría, las orientaciones modernas del control judicial de los organismos públicos. En los remedios digamos, la solución al caso que pueda adoptar el juzgado de policía local, se contempla la posibilidad de enmendar lo que en derecho corresponda. Esta es más o menos la frase que utiliza el proyecto, enmendar lo que en derecho corresponda. Normalmente los jueces anulan, ¿no? Eso significa como que lo más interesante que puede decir un juez es no, se equivocó la autoridad administrativa, pero eso no satisface a nadie. Aquí puede enmendar lo que en derecho corresponde. Esto significa que probablemente va a mejorar las decisiones públicas en un sentido que sea acorde con las expectativas de los justiciables. Señor presidente, con esto termino mi intervención y quedo a disposición de la honorable comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludar a los invitados, ministros, directores, subsecretarias, nuestros académicos que están presentes, también a los colegas. Yo creo que aquí es importante destacar un punto que señalaron la profesora, sobre todo, que usted es de la Universidad Austral, sí, docente de la Universidad Austral, y que yo soy de Valdivia, por eso. Respecto del proceso sancionatorio, porque acá generalmente lo que esperan los consumidores es que se les resuelva su problema.
Y a veces la resolución de ese problema no se va a generar directamente si se aplica solo una multa. Y lo positivo de esto, de este proyecto, es que también existen otras alternativas por las cuales el CERNAC sanciona al proveedor, a la empresa incumplidora, que es, por ejemplo, se le ordena el cese de la conducta infractora, o sea, debe cumplir con lo contratado, la restitución de los cobros efectuados con ocasión de la infracción y medidas que apunten a evitar la infracción en el futuro. Entonces, claro, hay un efecto disuasivo, pero bajo distintos caminos, no solo el de la aplicación de una multa, porque además lo que yo visualizo con esto es que también se le da como una oportunidad al proveedor que no cumple, como de demostrarle que si él cambia su conducta no va a tener por qué ser objeto de una sanción o de un nuevo procedimiento. Ahora, lo que también me gustaría como que me reforzara es respecto de si el CERNAC, entonces, que va apuntado en lo mismo que estoy diciendo, si el CERNAC no puede indemnizar a los consumidores, lo dijo también el profesor, entonces, ¿se vería satisfecho? Ustedes ven que visualizan que se vería satisfecho el consumidor afectado a través de las medidas que se establecen y que contemplan el proyecto de ley en cuanto a propender al cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor. ¿Se verían satisfechos? ¿Ustedes lo visualizan así? ¿Qué es el espíritu, o sea, qué es lo que más quieren los consumidores? Es que se les resuelva su problema. Entonces, esa es la pregunta. De acuerdo a lo que revisaron del proyecto, ¿se verían como satisfechas las expectativas? ¿Se acercaría a eso? Gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra pregunta? Bienvenido, ministro. Diputada Morales. Gracias, presidente. Agradecer las intervenciones de la subsecretaria, también los invitados. Y quería hacerle una pregunta por su intermedio al profesor Valdivia en cuanto al régimen de recursos. ¿Cuán distinto es entre el proyecto que fue declarado lamentablemente gran parte del inconstitucional hace unos años atrás y el actual? Porque probablemente es un contrapeso bastante importante para determinar la independencia o la autonomía que va a tener, que básicamente no significa que pueda hacer cualquier cosa, sino que entiendo que podría contribuir a un contrapeso a la figura del CERNAC con mayores atribuciones sancionatorias que busca legislar este proyecto de ley. Y también saber si ese régimen de recursos no dilataría de alguna manera el cumplimiento de lo que resuelva el CERNAC. Creo que es un tema delicado que me gustaría, si es posible, que nos pudiese dar su opinión. Eso, presidente. Gracias, diputada. Sí, ya que está el ministro, el director de CERNAC, la subsecretaria, el profesor, no sé si el profesor me podrá. Yo no sé por qué, porque estamos hablando de darle mayores atribuciones al CERNAC, y por qué derechamente no pensamos entregarle una institucionalidad al CERNAC como una superintendencia de consumo, por ejemplo, que tenga la misma facultad sancionatoria y desprender ahí una facultad de legitimación activa que tendría igual que la super. Digamos. No sé si efectivamente cabe dentro o es un loco porque la verdad es que eh, lo que se sacó del Tribunal Constitucional era un tema que tenía dos caras, digamos, y una misma, pero la superintendencia sí lo puede tener, que es distinto a lo que en este momento tiene CERNAC, digamos. Entonces no sé si vale un poco llevar hacia allá o estirar demasiado el proyecto. Bueno, por su intermedio, señor presidente, para contestarle a la honorable diputada sobre la efectiva reparación, la indemnización, digamos, el aspecto civil, a eso usted se refiere, ¿no? La obtención de indemnizaciones por parte de los consumidores y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, si entendí bien. Su primera pregunta.
Sí, también me refería, como hice yo una introducción respecto a las otras medidas alternativas que podían decretar o resolver el CERNAC eh, dentro de la sede administrativa, porque claro, nosotros sabemos que pueden recibir como, o sea, después pueden demandar civilmente, pero dentro del procedimiento, el hecho de que se contemplen también estas otras medidas que coercitivamente ordena el CERNAC a ejecutar por parte del proveedor, se verían satisfechas si es que se cumplieran, claramente. Su intermedio, señor presidente. Bueno, por supuesto que robustece, digamos, la protección el hecho de que no solamente pueda imponer una sanción, sino que también pueda ordenar el cese de la conducta o, digamos, la restitución de los cobros indebidos, que efectivamente son otras de las medidas que puede aplicar el SENAC dentro del procedimiento sancionatorio. Pero no nos olvidemos que dentro del procedimiento sancionatorio es factible que además, y eso no se mencionó, que el consumidor llegue a un acuerdo con el proveedor. Eso puede ocurrir. Eso puede ocurrir en el contexto del procedimiento sancionatorio. Y bueno, esa sería otra, digamos, otra alternativa de reparación. Si en el CERNAC no puede, digamos, instar por la reparación en términos de indemnización, podría en ese contexto también todavía el consumidor llegar a un acuerdo con el proveedor y eso funcionaría o activaría los mecanismos de incentivos que están previstos en la ley. Ahí sí, profesor, tiene razón. Por su intermedio, señor presidente, bueno, aquí hay varias preguntas que están encima de la mesa, ¿no? Quisiera referirme primero también un poco en línea con lo señalado por la profesora Morales a la pregunta de la honorable diputada señora Bravo. A ver, en general en los mecanismos de justicia o de reparación uno podría distinguir como dos niveles, ¿no? Un nivel de tutela inmediata que cancela los comportamientos contrarios a derecho y un nivel suplementario de reparación de todas las consecuencias eventualmente dañosas que puede haber provocado eso, ¿no? Voy a poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? Supongamos que voy a un restaurante y dejo, no sé, mi abrigo encima de un mueble y otro cliente se lo lleva. Y cuando quiero retirarme, estoy sin abrigo, ¿no? Estoy sin abrigo, está lloviendo, tengo que comprarme otro abrigo, tengo que comprarme un paraguas. Lo que me importa es dos cosas. Primero, que me devuelvan el abrigo mío, ¿no? Eso es eso es pura propiedad, ¿no? Devuélvame mi cosa. Y enseguida, bueno, probablemente este torpe que se llevó mi abrigo tendrá que compensarme todas las pérdidas adicionales, ¿no? El proyecto aquí distingue dos cosas. La restitución, que es esta reacción frente a la injusticia inmediata del proveedor, que es en el fondo la devolución de las platas pagadas en exceso, la entrega de la cosa que no me entregaron a tiempo, etc. Y enseguida hay una pregunta adicional que tiene que ver con las indemnizaciones, ¿no? El proyecto radica en el CERNAC las respuestas primarias, esta restitución, estas otras medidas alternativas que usted dice, como la cesación de las conductas ilícitas, etc. Pero en nuestro sistema está relativamente arraigado que la indemnización de perjuicios, la responsabilidad, exige un razonamiento más largo, más demoroso, y entonces es como de monopolio de los jueces. Es como una reserva judicial. Entonces hay que iniciar un juicio para eso. Y aquí el mecanismo que sigue el proyecto, que busca conciliar estas dos cosas, salvaguarda esa como monopolio judicial, o sea, para la indemnización usted tiene que ir al tribunal, pero hace, digamos, más fácil ese camino, como preconstituyendo una ilicitud a través de la resolución administrativa sancionadora. O sea, usted con la condena que imponga el CERNAC tiene, como quien dice, vía libre para reclamar la indemnización. Desde luego, en ese camino judicial, el proveedor va a poder defenderse y va a decir, bueno, yo no cometí la infracción no es tal, qué sé yo, ¿no? Por eso hay un tribunal. Pero en esa línea, el proyecto satisface, yo diría, en todas sus dimensiones las expectativas del consumidor. Yo creo que es un buen proyecto, ¿no? Y sobre todo que las restituciones a veces se trata de, pucha, me cobraron 1.000 pesos de más, 2.000 pesos de más, no voy a hacer un juicio para eso. Los perjuicios es otra cosa, ¿no? Los perjuicios puede ser algo más de un alcance mucho mayor y eso tiene sentido,
o puede tener sentido. Digamos, podría también tener sentido que lo radicáramos en el SERNAC, pero a lo mejor habría que como fijar baremos para, digamos, topes o montos como estándar para las indemnizaciones, pero eso quizás no podemos racionalizar con una misma matriz todo tipo de casos, y es bueno que hayan distinciones que se operativicen a través de la justicia. La pregunta de la honorable diputada señora Morales, el mecanismo de recursos. El mecanismo de recursos siempre va a dilatar, desde luego, la respuesta, ¿no? Va a dilatar la respuesta porque en el fondo mientras no se encuentre completamente afinado un procedimiento administrativo o judicial, no hay plena certeza respecto de lo que cada uno debe al otro, ¿no? Ahora, en nuestro sistema, en general, en nuestro sistema, los actos administrativos, las decisiones administrativas son inmediatamente ejecutorias, se pueden ejecutar sin más, a pesar de que haya un juicio en su contra. Ahora, claro, si hay un juicio en su contra, quiero decir, si la persona que fue sancionada demanda al Estado porque se le impuso una sanción indebida, el Estado va a tener que devolver esa sanción, esa multa, si es que ya la cobró. Entonces ahí el efecto dilatante no es tan crítico, ¿no? No es tan crítico. Esto pasó, de hecho, hace un par de años a propósito de una de las consecuencias de los casos Chispas, ¿no? El caso Maquena, que se llama. En que quedó claro, digamos, que podía el Estado cobrar la multa desde el momento mismo de la administración, pero queda igual una pregunta ahí dando vuelta. Si satisface las exigencias del Tribunal Constitucional, aquí a ver, voy a hablar muy a título personal, ¿no? Yo creo que el Tribunal Constitucional se pasó varios pueblos cuando dictó la sentencia de 2018. Es una sentencia que está estructurada sobre las puras ganas de resolver, ¿no? Hay muy poco derecho detrás. Pero este proyecto de ley no quiere asumir esa premisa, no quiere asumir que el Tribunal Constitucional corrió con colores propios, digamos, que se alejó de la Constitución, y quiere tomársela en serio. Entonces articula un procedimiento que es extraordinariamente garantista, que, digamos, satisface todos los intereses de las partes involucradas, que amplía las condiciones normales de la tutela judicial. O sea, yo diría, este es un procedimiento que, a pesar de que esté radicado en policía local, ¿no? Policía local no es un foro muy noble para discutir cuestiones de derecho duro, ¿no? A pesar de que esté radicado ahí, no quiero decir nada en contra del juzgado de policía local, no se malinterprete, quiero decir, normalmente las cuestiones finas de derecho se discuten en otras sedes, ¿no? Oye, el gremio de policía local no me va a querer mucho. Pero digo, el modelo de litigación contencioso administrativa es un modelo que está muy en línea con los más sofisticados que tenemos, con, por ejemplo, el de los tribunales ambientales, que dice, usted puede discutir aquí todo tipo de cuestiones y el tribunal puede hacer todo tipo de cuestiones para dar satisfacción a los intereses que están en juego. Entonces a mí me gusta mucho lo que se está haciendo aquí. Y a su pregunta, señor presidente, si no sería más razonable adoptar una superintendencia de consumo, yo creo que vamos para allá, digamos, de alguna forma, ¿no? O sea, este proyecto de ley que busca dotar de nuevas potestades al Servicio Nacional de Consumidores, justamente está bastante en línea con lo que ocurre con otras instituciones fiscalizadoras de nuestro sistema, que cuentan con potestades de fiscalización, que cuentan con potestades normativas o de interpretación, o que están un poquito en ese ámbito, y que cuentan también con estas potestades de sanción administrativa. Claro, lo que pasa es que, bueno, el SERNAC tiene una historia que es muy prolongada, ¿no? Más allá de su pasado mucho más intenso en tiempos del comisariato, ¿no? Desde los años 90 en adelante, con la nueva ley de consumidores, el SERNAC se convirtió, probablemente desde un poquito antes, ¿no? Desde el tiempo de la DIRINCO, el SERNAC se convirtió en un órgano de información, ¿no? O sea, un órgano que asume que lo que es necesario para dotar de justicia las relaciones asimétricas que hay entre consumidores y proveedores es que los consumidores sepan bien las características de las cosas que compran, las condiciones del mercado, etc. Y ese modelo, que es un modelo muy basado en las premisas del sistema de mercado, hace crisis, ¿no?
nos damos cuenta que no funciona muy bien, que los malos proveedores son expulsados a lo mejor en el larguísimo plazo, en el plazo, en el breve plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, los consumidores no obtienen satisfacción. Y para eso lo que se necesita es justamente invertir esa asimetría dotando a un organismo público de poderes suficientemente robustos. Y eso es lo que hace este proyecto. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más? ¿No? Ministro, ¿algo que no le gustó la superintendencia de consumo? Ah, sí, director. Sí, sí. Ok. Adelante, adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los diputados, ministros, subsecretarios, invitados. Tenemos una presentación que se hace cargo de algunas cuestiones que quedaron pendientes, por favor. Ya. Bueno, para enmarcar también lo que aquí se ha comentado, dar cuenta en relación con los volúmenes de reclamo. A ver, dentro de los reclamos recibidos por el SERNAC el año pasado, que fueron 628.000 reclamos, estos, como se puede apreciar ahí, se concentran fundamentalmente en 5 mercados, de los cuales el 67,28% de esos reclamos, de esos 5 mercados, se concentran en grandes empresas. Y eso corresponde a 521.000 reclamos. Y esos 5 mercados corresponden a retail, mercado financiero, mercado de las telecomunicaciones, transporte y suministro de servicios básicos. Todos esos mercados que son, en realidad, prestados esos respectivos servicios por grandes empresas. Y por lo tanto, el problema está fundamentalmente asociado a estos 5 mercados y fundamentalmente a grandes empresas. Sin embargo, también hay un porcentaje no menor de un casi 16% que corresponde a otros mercados también concentrados en grandes empresas. Pero en las grandes empresas, si ahí se puede apreciar el 83% de los reclamos que recibe el SERNAC son respecto de grandes empresas. Esa es una información que yo creo que es muy importante para también enmarcar la asimetría que se profundiza entre el consumidor y estas también grandes empresas. La siguiente, por favor. Ahora bien, respecto de el cierre de los respectivos reclamos, ahí podemos ver que las grandes empresas en un 58,1% acogen en términos gruesos los reclamos y en un 41,8% los rechazan. Hay que señalar acá que dentro del concepto también de acogimiento del reclamo existen distintas alternativas. No es el acogimiento de toda la expectativa y del reclamo formulado por el consumidor, sino que hay soluciones intermedias, soluciones alternativas que también el consumidor acepta. Es decir, no es que el consumidor pida 100 y la empresa le dé 100 necesariamente, sino que hay matices. Y hay un porcentaje de reclamos que se rechazan. Y eso va disminuyendo el acogimiento conforme va disminuyendo el tamaño de las empresas y llegamos hasta, por ejemplo, en las pequeñas empresas, microempresas, un 75% de rechazos de estos reclamos. Hay que hacer presente, señor presidente, que en el caso de las grandes empresas, este porcentaje del 58,1% ha disminuido en un 11% desde el año 2012. Si uno considera el porcentaje de acogimiento de estos reclamos, el 2012 era 68, 69% y hemos llegado ahora al 58%. Es decir, ha disminuido notoriamente cuando los reclamos en el mismo periodo han aumentado casi al doble. Por lo tanto, ese es un dato muy importante. Y también tener presente que, evidentemente, como se ha planteado en esta sesión y en sesiones anteriores, el diagnóstico está pues que fundamenta la presentación del proyecto tiene que ver con no solo los casos que son que no son respondidos, que alcanza efectivamente al 11%, sino que también todo el porcentaje de casos que son rechazados por las empresas debiendo ser acogidos. Al respecto, solo decir
presidente, que el promedio alcanza el 43-44% en total de los casos rechazados, y de acuerdo a nuestras estimaciones, más del 50% de esos casos han debido ser acogidos porque son materias propiamente denunciables por parte de los consumidores o por parte del propio CERNAC. Es decir, hay un porcentaje altísimo de casos que son rechazados, grandes, pequeñas y medianas empresas, pero que han debido ser acogidos. Y en este caso también hay que hacer presente, señor presidente, que en este caso no solo el proyecto se hace cargo respecto de reclamos rechazados, sino que en general los que no son resueltos por las propias empresas, cuando el CERNAC tampoco puede ayudar a los consumidores, ni tampoco son aquellos que los consumidores acuden a los juzgados de policía local. Hay que decir que respecto de los reclamos, de los volúmenes de denuncia ante los juzgados de policía local, estos también han disminuido. El año 2012 teníamos más de 11.000 casos que llegaban por denuncias individuales ante los juzgados de policía local. Ahora tenemos 10.000 o menos. Es decir, ha habido una disminución de los casos que llegan a juzgados de policía local porque los consumidores cada vez están denunciando menos, probablemente por por los costos de transacción que suponen para un consumidor acudir a un juzgado de policía local, y también por probablemente la poca expectativa de obtener una solución. Y en ese sentido, los consumidores cada vez denuncian menos ante los juzgados de policía local. Y por último, los casos que llegan a la justicia de policía local son aquellos casos que indudablemente en la ponderación que hace el consumidor en los costos de transacción, obviamente conviene, porque hay daños, cuando se refería el profesor Valdivia a la respuesta primaria versus las respuestas secundarias, evidentemente vale la pena para el consumidor acudir al juzgado de policía local. Respecto ya de la desagregación de estos casos, tenemos que, si se puede ver, en el caso de las empresas grandes hay un 33% puro, digamos, que no acoge el reclamo con distintas alternativas, y hay un 4,6% que las empresas grandes no responden. Estos porcentajes evidentemente van incrementándose, tanto en la mediana empresa, que llega a casi un 30% de falta de respuesta, un 52% en la pequeña y un 56% en la microempresa. Sin embargo, hay que volver a destacar que la franja de las grandes empresas concentra el 83% de los reclamos, y entre la mediana, pequeña y microempresa, el restante porcentaje de 17%, que equivale más o menos a 108.000, 110.000 reclamos versus los 521.000 reclamos. Por último, en cifras gruesas, lo que tiene que ver con el desglose de los cierres de la respuesta del 11% promedio, este es un promedio, el 11% de falta de respuesta de las empresas. En el caso de las empresas grandes, estas concentran el 37% de las faltas de respuesta, considerando los volúmenes totales. Y eso comparativamente porque, como decía anteriormente, el universo de reclamos en contra de grandes empresas es muy significativo, ¿sí? 83%. Y bueno, ahí luego siguen en número de falta de respuesta las pequeñas empresas, las medianas y luego las microempresas. Y hay un conjunto de empresas que no están catalogadas porque no tienen un registro, digamos, adecuado con el cruce que nosotros hacemos con impuestos internos. Y hay un universo del 26% que no están bien definidas, digamos, en aquello. Dicho lo anterior, presidente, pasar a algunas precisiones generales en relación con también lo que se ha comentado en sesiones anteriores. En primer lugar, el procedimiento sancionatorio que está establecido en el proyecto es un procedimiento que se pretende implementar de manera centralizada, es decir, esto se va a tramitar conforme al propio proyecto de manera electrónica. Por lo tanto, no es que se vaya a ejercer de manera descentralizada en el territorio en las direcciones regionales del CERNAC, sino que va a haber una subdirección, como bien se indicaba, de procedimiento sancionatorio a cargo de un subdirector de procedimiento sancionatorio elegido por alta dirección pública, con un conjunto de funcionarios instructores y también resolutores que van a proponer esa resolución. Por lo tanto, aquello que se hablaba en relación con la separación de funciones con las direcciones regionales no aplica, porque esto va a estar centralizadamente y se va a ejercer esa facultad en todo el territorio. En segundo lugar, respecto de las denominadas murallas chinas, a la que aludía el profesor Valdivia, que también están previstas
como un mecanismo de resguardo de este ejercicio de esta facultad, decir que, bueno, no solo se fortaleció ese sistema de independencia y autonomía del director nacional del CERNAC, debiendo ser designado por el presidente de la República con 4/5 de los consejeros de alta dirección pública con un voto favorable y con ciertas causales de remoción, sino que también los subdirectores actuales del CERNAC, desde el año 2018 a la fecha, y también el subdirector de procedimientos sancionatorios, va a ser elegido por alta dirección pública con un régimen también de ciertas inhabilidades y también incompatibilidades que también rigen actualmente al propio director del CERNAC. En ese sentido, hay mecanismos que garantizan esa independencia y autonomía, no solo porque en este caso el director nacional del CERNAC no va a ejercer directamente la facultad sancionatoria, sino que va a conocer de los recursos administrativos de reposición y jerárquico, sino que lo va a ejercer el subdirector del procedimiento sancionatorio, sino que además el director nacional tiene un conjunto de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que están regulados desde la ley 21.081, que es aquella a que se hacía referencia, que pasó por el Tribunal Constitucional y que quedó con un régimen muy estricto desde el punto de vista de no solo la elección, incompatibilidad, prohibiciones, sino que también con causales de remoción. Hay que hacer presente que tiene causales de incompatibilidades que superan los 6 meses después de dejar el cargo y no puede optar a cargo de elección popular después de 1 año de poder dejar también el cargo. Y por último, este régimen de separación de funciones ya opera actualmente. Hay funciones como la de fiscalización, de ejecutar procedimientos voluntarios colectivos y también de accionar colectivamente que están separados funcionalmente y que tienen el régimen de deberes funcionarios. Hay delitos asociados, es decir, este régimen de separación de funciones que se propone respecto de la subdirección de procedimientos sancionatorios ya opera en la actualidad desde el año 2018 en el CERNAC. Y, como digo, fortalecido por el régimen especial que tiene el director nacional del CERNAC. Es decir, tampoco en eso hay una innovación respecto de lo que se propone en relación con la separación de funciones desde el punto de vista orgánico desde el CERNAC. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón. Si quiere hacer pregunta, no tengo ¿quiere ningún problema, puedo esperar. Gracias, presidente. Solo quiero salir de la duda con respecto a las cifras, cuando señaló al inicio que habían aumentado mucho más los reclamos cuando estaba hablando de las primeras láminas que puso, y que había, pero que no había respuesta. Así lo entendió, que cada vez daban menos respuesta. Estaba hablando de las grandes, después vi que las pequeñas o las medianas daban menos respuesta, pero después dijo, por eso digo, antes dijo que habían aumentado mucho los reclamos de las personas, y eso era cuando estaban las grandes, después estaban las más chicas, creí entender, dijo que había menos reclamos. O sea, como que no hay confianza en el sistema, o no sé por qué, porque finalmente no se resuelve nada, pero eso es mi duda, si era en las grandes es un caso, en las pequeñas y medianas es otro, si me lo podría clarificar, por favor, porque me parece que es estadística importante. Ya, pero ahí me escucho, para la historia no va a quedar, pero usted lo trata de... pero era de las cifras, entre las medianas pequeñas se ha aumentado los reclamos en el fondo y la respuesta respecto a tener respuesta, sea positiva o negativa. Y en el caso de la subdirección sancionatoria, que es como a mi modo de ver una cosa central en el proyecto, eso es como que deja ya fuera el juez de policía local, o sea, por eso digo, es súper de fondo, el juez de policía local ya no ve nada de esto, de reclamos, o qué ve, qué potestad sigue teniendo el juzgado de policía local. Eso me interesa clarificar. Muchas gracias, presidente. Sí, director. Bueno, por su intermedio, señor presidente, responderle a la honorable diputada. Yo me refería fundamentalmente desde el punto de vista de la estadística a 2 cifras que me parecen relevantes. La primera de ellas, que si uno considera el promedio
de estándar de respuesta favorable en promedio, tanto empresas grandes, pequeñas y medianas. Del 2012 a la fecha, al año 2022, esto ha disminuido en un 11% aproximadamente. El promedio era 63% en rigor versus el 52% en promedio que se tiene actualmente. Ahora eso, si uno lo analiza por segmento de empresas, claro, en el caso de las empresas grandes tenemos un 58% de acogimiento a la fecha de hoy, pero en promedio, en todas las empresas estamos en un 52% versus el 63% del año 2012. Eso, igualmente en el caso de las empresas grandes hay una diferencia entonces de 5 puntos porcentuales desde el promedio del año 2012 a lo que tienen al día de hoy, desde el punto de vista del acogimiento. Y desde el punto de vista de de las denuncias que se formulan por el interés individual ante los juzgados de policía local, esto también ha disminuido. Estamos hablando en promedio, o más bien en cifras totales, de 11.498 juicios por interés individual el año 2012 y el año 2021, 10.689 juicios de interés individual. Es decir, hay casi 1.000 juicios menos entre el año 2012 y 2021, considerando que han aumentado casi al doble los reclamos. Es decir, ahí está la expectativa de los consumidores en el sentido de no recurrir a los juzgados de policía local en una primera instancia por diversas razones, y probablemente uno de ellos tiene que ver con los costos de transacción. Y por último, en relación con la pregunta que hacía también la honorable diputada en relación con el procedimiento de la Subdirección de Procedimientos Sancionatorios, efectivamente el modelo del proyecto tiene que ver con que el CERNAC, a través de la Subdirección de Procedimientos Sancionatorios, conozca de la ratificación de los reclamos, las denuncias que formulen los consumidores en el interés individual y que quede radicado en los juzgados de policía local ya la revisión de las decisiones administrativas que adopte el CERNAC a través de los reclamos de ilegalidad y eventualmente luego la Corte de Apelaciones en el caso de los recursos de apelación. En otras palabras, el juez de policía local cambia su rol desde el conocimiento directo de las denuncias y la imposición de sanciones a la revisión de las decisiones administrativas por parte del CERNAC. Claro, bueno, claro. Y todo lo que tiene que ver también, efectivamente, con acciones individuales de indemnización de perjuicios o las declaraciones también de nulidad de ciertas cláusulas que son funciones puramente jurisdiccionales. Muchas gracias, director. Bueno, la profesora María Elisa Morales tiene que retirarse, la dejamos libre. Le agradecemos mucho que haya venido. Muchas gracias, señor presidente. Hasta luego, buenas tardes. Saludos a la Universidad Austral en Valdivia. De allá somos también, ingeniero comercial de allá. Ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también agradecer a los expositores, a la profesora Morales, al profesor Valdivia y también a los expositores que hemos tenido con anterioridad. Nosotros, no solo nuestro equipo acá, sino que en general hemos seguido estas distintas discusiones. Y me gustaría referirme a algunos de los temas que se han planteado, tratando de hacer una cierta recapitulación. Muchas gracias por la ayuda. De temas que se han planteado y también tanto en sesiones anteriores como en la actualidad, en la de hoy. La subsecretaria ya respecto a este primer tema de cuán es importante es este fenómeno que este proyecto aborda, ya citó a la Corte Suprema en esa materia. A mí solo me gustaría enfatizar un tema acá. Muchas veces se señala, esto se ha hecho en la prensa y también en algunas sesiones, que para el volumen de transacciones que existen, la cantidad de reclamos no es tan grande. Pero a juicio del gobierno, ese no es el foco adecuado, porque si el foco que importa en este Parlamento es la satisfacción de los consumidores, de las y los consumidores, lo que nos tiene que importar es cuántas personas está dejando insatisfecha la forma en que nosotros tenemos de procesar los reclamos en la actualidad. Y lo que podemos decir de forma conservadora, porque tiene que ver con un cierto promedio que no es necesariamente el volumen de reclamos que estamos teniendo en la actualidad, que son insatisfechos, es que por lo menos hay 250.000 personas al año
que no ven que el sistema esté dando una respuesta adecuada a los reclamos que ellos tienen. Y 250.000 personas al año, dada la población que tiene Chile, es mucha gente. O sea, si uno piensa 5 o 10 años, vamos a tener una parte muy grande de la población que tiene alguna demanda insatisfecha por parte de las distintas formas de canalizar los reclamos que tienen en su experiencia como consumidor y como consumidora. Y eso es muy grave. O sea, déjenme decirle de esta manera, para la legitimidad del funcionamiento del mercado, no importa cuál es la tasa de reclamos por volumen de transacciones. Lo que importa es cuántas personas están insatisfechas, a cuántas personas no se le ha respondido de forma adecuada. Y ese es el meollo de lo que busca abordar este proyecto, que efectivamente en su centro, en su corazón, tiene este procedimiento administrativo para responder de forma satisfactoria a cada una de las personas. Esto lo decía muy bien el director. No significa que de estas 250.000 personas, 300.000 personas que o bien no son respondidas sus demandas o son respondidas de forma insatisfactoria, no significa que todas ellas van a tener una devolución del producto o va a haber una multa asociada a su solicitud, a su reclamo, porque el CERNAC va a evaluar esto en los propios méritos. Pero lo que sí va a pasar con este proyecto, si se termina aprobando, es que no vamos a tener ninguna persona que haya visto vulnerados sus derechos del consumidor y que no tenga una respuesta adecuada. Y eso sí lo tenemos en la actualidad, porque lo que se les propone a las personas es un sistema que es muy costoso en tiempo, en recursos. Por lo tanto, ese yo diría que es un punto central que me gustaría resaltar. Por supuesto, todo lo que ha planteado el director respecto a las cifras es muy elocuente, en particular en lo que se refiere al rol de las empresas más grandes que tienen en este tema. Lo segundo que me gustaría resaltar es el foco que tiene este proyecto. Uno, cuando existe una vulneración a los derechos del consumidor, el foco podría estar en las multas. Ese podría ser un foco posible y hacer todo lo posible para maximizar el monto de multas que recauda el Estado a partir de la vulneración de los derechos del consumidor. Pero el foco de este proyecto es distinto. El foco de este proyecto está en que exista una solución lo más rápida posible para los consumidores. Ese es su foco. Y eso se expresa en distintas dimensiones. Primero, es un proyecto que en las soluciones que consigan los privados, es decir, en acuerdo entre los privados, hace que esa solución tenga un valor jurídico. Y eso es importante porque en la actualidad puede haber una solución entre privados, de ese 50% en términos gruesos, que sí encuentra una solución, nosotros no tenemos ninguna garantía en la actualidad que después se cumpla ese compromiso que hace la empresa. Al darle un valor jurídico a ese compromiso, eso hace que después sea exigible. Y eso ya tiene un valor. Luego, como del punto de vista de la empresa, ingresar a este procedimiento le va a tomar tiempo, le va a tomar recursos, hay incentivos para que la empresa ahora sí tenga que responder. Antes, el único costo para la empresa era reputacional. Si la empresa decía, no, yo no respendo a este reclamo, el CERNAC no tenía ningún instrumento en una causa individual para que eso sucediera. Entonces, solo era reputacional. Ahora, en cambio, si la empresa dice, no, yo no respondo a este reclamo y el reclamo efectivamente tiene mérito, lo que va a suceder es que esa empresa va a participar en un procedimiento que le va a tomar tiempo, en fin. Entonces, eso ya es disuasivo. Y eso va a implicar que las empresas van a llegar a más acuerdos de lo que están llegando en la actualidad. Y además, el proyecto de ley tiene una serie de incentivos para que durante el proceso siempre a la empresa le convenga llegar a un acuerdo lo más pronto posible, a través de la reducción de multas. Entonces, este es un procedimiento que, como bien decía el profesor Valdivia, tiene una serie de recursos y tiene todas las etapas posibles habidas y por haber, en ese sentido garantista. Pero también es un proyecto que pone todos los incentivos para que no lleguemos ahí. Y para que ojalá se solucione de la forma más rápida posible. Entonces, no es un proyecto maximizador de los recursos fiscales, para decirlo de forma bien simple. Es un proyecto que lo que busca es maximizar la satisfacción de los consumidores. Ese es su foco y tiene una serie de incentivos en esa dirección. También es un proyecto, y aquí hemos tenido nosotros, por supuesto, conversaciones con distintas instituciones. En particular recuerdo una que tuvimos hace poco con la Cámara de Comercio de Santiago,
que yo diría en una muy buena disposición de ellos, nos planteaba que ellos están avanzando en ciertos mecanismos internos, una plataforma, en fin, para tratar de acelerar los acuerdos entre privados. Este es un proyecto que en ningún caso rivaliza con aquello. De hecho, el proyecto de ley en su otra parte le promueve justamente que los privados deban tener un servicio postventa adecuado. Por lo tanto, todo lo que está haciendo la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, en particular en esto, es algo muy positivo y que nosotros nos gustaría impulsar, ¿eh? Y es materia de discusión, y nosotros estamos abiertos a esa discusión de generar buenos incentivos para que eso ocurra, o que de alguna forma el proyecto lo reconozca. Pero lo que no se puede obviar acá es que el acuerdo entre privados siempre es algo voluntario, ¿no? Por lo tanto, no reemplaza este rol que va a tener el CERNAC en materia administrativa, ¿no? Porque eso es algo que es una garantía para los consumidores. Un acuerdo voluntario puede ocurrir como no puede ocurrir. Uno lo puede incentivar, como lo está haciendo este proyecto. Uno lo puede incluso promover, en fin, reconocer los resultados que allí surgen, como también hace este proyecto. Pero lo que no puede suceder es mantener esta situación que tenemos en la actualidad, en que si ese acuerdo voluntario no ocurre, el consumidor queda indefenso o expuesto a una situación que es totalmente desfavorable por los costos que involucra y por el tiempo que involucra en un juzgado de policía local. Entonces, nuestro proyecto no rivaliza con la posibilidad de llegar a acuerdos con anterioridad. Eso nos gusta a nosotros que ocurra eso, porque, insisto, nuestra visión es justamente promover la solución de cara al consumidor lo más rápido posible. Lo que hace nuestro proyecto es que le da una garantía al consumidor, a la consumidora, que su problema va a ser visto de forma adecuada, ¿no? Y por último, otro de los comentarios que se han hecho, en particular en otras sesiones que nosotros hemos recogido, tiene que ver con un viejo tema, ¿no es cierto?, de respecto a la imparcialidad o la eventual imparcialidad, perdón, la eventual parcialidad del CERNAC en el ejercicio de sus facultades. Y acá creo que el proyecto, como bien decía el profesor Valdivia, es bien garantista, o sea, respecto a proyectos que se han discutido con anterioridad, más allá de los juicios que uno pueda tener respecto a las diferencias jurídicas que han existido anteriormente. Este es un proyecto que permite que existan recursos posteriores con una revisión tanto de hecho como de derecho. Es decir, le da en particular a los privados, a la empresa, ¿no?, le da la posibilidad de reclamar esto en todos los niveles, o digamos, sí, con todos los argumentos. Pero la gracia es que si existe ese reclamo, va a ser el CERNAC el que va a defender digamos, su resolución. Por lo tanto, de nuevo, de cara al consumidor, protege bien el interés de la empresa al darle un espacio para que pueda exigir lo que la empresa considere eventualmente una decisión errónea, la corrección de una decisión errónea, pero no expone al consumidor a tener que defenderse y de nuevo estar en una situación asimétrica con la empresa en un juzgado. Entonces, a nuestro juicio, tiene un buen equilibrio entre darle garantías a las empresas. Las garantías son para todos, también son para los consumidores, pero asumimos que en general esas garantías van a ser ejercidas por la empresa. Entonces le da a la empresa, dado sus capacidades, en fin, suficientes mecanismos para poder defenderse si hubiese alguna decisión no ajustada a derecho por parte del CERNAC. Y por último, el director lo expresó muy bien, hay una serie de consideraciones, qué sé yo, las definiciones por alta dirección pública, la forma en la que esta subdirección se distingue del resto del CERNAC, que también debieran promover para que digamos, el ethos o la cultura de las personas que van a estar tomando esas decisiones sea algo distinto al resto del CERNAC, que efectivamente tiene un rol más bien de protección del consumidor. Ellos tienen que tomar sus decisiones de forma imparcial. Y eso es una cuestión que se va a ir construyendo en el tiempo, en fin. Pero más allá de aquello, si eso no ocurriera, siempre va a existir ese recurso. Entonces, en resumen, presidente, a nuestro juicio, bueno, por supuesto, valoramos muchos de los planteamientos que se han realizado. Hemos recogido muchos de ellos y creemos que durante la conversación durante el trabajo de esta comisión, algunos de ellos van a poder ser resueltos.
pero al mismo tiempo creemos que en materia gruesa, en los elementos centrales que aquí se han planteado y discutido, nuestro proyecto se hace cargo de forma adecuada de los desafíos planteados y además se hace cargo de un problema que es un problema grande. Y que es un problema grande no solo para los consumidores, y con esto termino, presidente, sino que también para las empresas. Un mercado que tiene alto nivel de insatisfacción es un mercado que no tiene legitimidad. Y es tarea de todos y todas quienes estamos acá diseñar instituciones que permitan que tengan la legitimidad que requieren para su buen funcionamiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Una palabra? Sí, diputado Manuchelli. Presidente, más bien un tema de forma para la tramitación del proyecto. Quizás sería importante que pudiésemos considerar durante la discusión de lo que queda del proyecto, el que podamos invitar permanentemente al director del CERNAC para que él pueda estar presente en esta discusión, si él así estima y ha debido su tiempo, porque no sería una obligación el poder asistir, pero creo que eso nos permitiría quizá el poder ir resolviendo inquietudes directamente, no tener que volver a citarlo en el caso que existiesen respecto a la tramitación del proyecto, porque claramente la persona creo que más en conocimiento está el proyecto. Y así también reforzamos el trabajo de esta comisión, porque claro, después el proyecto va a pasar al Senado y indudablemente a veces nosotros acá nos saltamos algunas resoluciones que después las toman en el Senado de manera más simple, más fácil, pero creo que sería importante para que parte importante de esta discusión esté radicada también en la Cámara de Diputados, en el reforzamiento del proyecto y a veces no se nos lleguen y se nos pasen cosas que de repente son relevantes. Eso, presidente. Perfecto. Él ya estuvo online en la sesión pasada. Parece que sí, en la sesión pasada. Si no puede venir físicamente, pues también tiene otras responsabilidades, está también la posibilidad de estar ahí presencial también. Sí, ¿hay quórum para eso? Sí. Realmente que esté acá. Bueno, y el ministro también cuando pueda. O la subsecretaria, pues no lo ninguneé, ella estaba, no, sí, director. Muchas gracias, señor presidente. Solo, bueno, agradecer y solo agregar un dato que se me había quedado en el tintero, de acuerdo a los grandes números que nosotros tenemos, y que yo creo que va en abono también del diagnóstico que tiene que ver con este proyecto. Y tiene que ver con que si uno resume en grandes categorías, en categorías gruesas, los reclamos de los consumidores, habiendo hecho nosotros un levantamiento a través de la búsqueda de palabras clave y de todo el volumen de reclamos que tenemos, los consumidores reclaman tres cosas. Uno, la devolución del dinero. Dos, la prestación del servicio o la entrega del bien contratado, o sea, el cumplimiento de las condiciones contratadas. Y tres, temas vinculados a cobranza extrajudicial. Esos son los grandes temas gruesos que la gente reclama. Por lo tanto, evidentemente, los casos que llegan a la justicia local, de policía local, cuando se trata de la determinación de daños, perjuicios, eso van a llegar porque los costos de transacción justifican el llegar allá. Pero cuando las personas reclaman la devolución del dinero, prestación del servicio, no tienen que ver con la contratación de un servicio, que los problemas más bien son de ejecución contractual, es decir, las condiciones contratadas. Cuando yo pagué, contraté un servicio o compré un bien, es después que se plantean los problemas. Y por eso que las transacciones no necesariamente, el volumen de transacciones de pago no necesariamente representan los problemas, porque los problemas, a veces muchas de esas transacciones no representan relaciones de consumo, son relaciones entre empresas. Las transacciones son actos eventualmente que se utilizan medios de pago, pero no necesariamente dan cuenta de los problemas que generalmente los consumidores tienen después, no al momento de contratar o de pagar. Eso, presidente. Muchas gracias, director. ¿Alguna otra palabra? No, está tomado, está ok, ya está, si quiere le hago sonar la campana, diputado. Bien, entonces, habiéndose cumplido el tiempo. Presidente, falta el segundo punto, la diputada Morales. Perdón, diputada, perdón. No, pero liberamos al ministro, al secretario, al director, si es que quisieran. Sí,
muy breve, Sí. presidente, que se me olvidó hacer. Por supuesto, agradezco en particular a usted la flexibilidad que ha existido y bueno, y a todos sus colegas por trabajar con una sesión extra que está a esa disposición, así que agradezco Sí, lo único que el próximo lunes no vamos a tener sesión porque como va a ganar a favor vamos a estar celebrando. No, va a venir después de votar el domingo, el lunes va a ser difícil que lleguen todos los parlamentarios, así que, pero lo vamos a recuperar. No, agradezco la muy buena La disposición. vamos a recuperar, sí. Y tenemos el plazo también de votación, acuérdense, eso vamos a cumplirlo. A fin de- Perdón, diputada Morales. Gracias, presidente, por su intermedio. Despedir y agradecer a las autoridades. No, gracias a ustedes. Me voy a quedar sola, no importa. Ya. Ya, Puedo subir el presidente. micrófono. Bien, estamos acá para presentar, y me alegro que así sea, el proyecto moción de varios parlamentarios, muchos acá de la comisión, y quiero reconocer ese trabajo, que modifica la ley 19.416, que es la que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objetivo de prohibir las llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin la voluntad del consumidor, lo que se conoce coloquialmente como las llamadas spam, o sea, estas constantes llamadas e insistentes llamadas que reciben cada uno de los chilenos y chilenas todos los días, a veces más de 10 o 15 veces al día. Y bueno, para iniciar la presentación del proyecto me gustaría referirme un poco al marco general en que se enmarca este proyecto de ley, que es la protección también de los datos personales. Sabemos que en eso nos falta muchísimo para avanzar en nuestro país. Hay un proyecto de ley que está avanzando, pero hasta el momento no contamos con la regulación suficiente y hoy día la verdad es que las bases de datos se transfieren, se venden, se transan en el mercado sin que nosotros autoricemos o no esas transacciones, y dentro de esos datos personales también están nuestros números de teléfono, que hoy día es casi un artículo más personal que lleva cada persona en Chile. ¿Y qué es lo que ocurre? A través de la venta y transacción de estas bases de datos, hoy día muchos grandes empresas, sobre todo vinculadas a la telefonía, al retail, cuentan con toda esta información sobre nuestros datos personales y nuestras llamadas de teléfono y la usan para para hacer marketing, para ofrecer sus servicios, y el problema es que esto se está transformando en un verdadero asedio a las personas. Este ha sido un proyecto de ley que se inició por moción, pero que hoy día el Ejecutivo recoge y le pone urgencia, porque la verdad es que ha tenido mucho apoyo ciudadano. O sea, es ya algo que podría parecer bastante superficial, se ha transformado en un problema para muchas personas. ¿Por qué? Por ejemplo, los adultos mayores. Quienes, las mismas personas mayores, la Asociación de Pensionados, se ha comunicado con nosotros, con algunos de los parlamentarios mocionantes, para contarnos que esto ya se ha transformado en un asedio para las personas mayores y también porque se utiliza también para cometer delitos. Y también está generando inconvenientes porque las personas estamos cambiando nuestra forma de o nuestras costumbres con relación con el teléfono. Ya muchos no contestamos llamadas que son de números desconocidos, y lo que ocurre es que hay algunos servicios públicos, por ejemplo, los vinculados con la salud, que necesitan llamar todavía, no ocupan el WhatsApp, no ocupan mensajes, sino que llaman para confirmar horas médicas o incluso agendar operaciones u otro tipo de intervenciones de ese tipo. Y la verdad es que se está transformando en un problema. ¿Y qué es lo que ocurre? Hoy día tenemos algo de regulación, pero esta regulación no ha sido suficiente y quiero entregarle algunos datos para justificar este punto. Primero, las empresas han avanzado en tecnología y han logrado ser mucho más, no diría eficiente, pero sí han logrado masificar estas llamadas. Hoy día cuentan con verdadero software que les permite hacer muchas llamadas a la vez. Se habla de hasta 1000 llamadas al mismo tiempo, y solo cuando les contestan vinculan esa llamada con una persona que te atiende. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día estamos recibiendo muchas llamadas que se llaman estas llamadas que te llaman y cortan. O sea, suena el teléfono, un número desconocido, uno contesta, pero te cortan. ¿Por qué? Porque se ha completado todas las personas que
pueden vincular a una llamada y la verdad es que hoy día muchas personas no cuentan que están recibiendo 10, 12, 15 llamadas al día y muchas de ellas los llaman y les cortan. ¿Qué ha ocurrido con nuestra regulación actual? Bueno, hemos tenido esfuerzos legislativos, incluso el propio CERNAC que estuvo acá presente tiene digamos, una plataforma en que uno puede inscribirse para dejar de recibir estas llamadas spam, pero fíjense que según los mismos datos del Servicio Nacional del Consumidor, en 2021 las llamadas spam aumentaron en 94% y los solicitudes al CERNAC para terminar con estas llamadas molestas o llamadas spam se duplicaron en el primer semestre de 2022. Entonces, esto no está funcionando. Tenemos regulación, pero no está logrando el objetivo que buscaba. Y por eso la idea matriz de este proyecto es modificar la ley 19.496 y establecer primero un derecho a no recibir estas llamadas telefónicas publicitarias de proveedores, salvo que la propia persona así lo haya expresado voluntariamente. En segundo lugar, si el proveedor desea comunicarse con la persona y cuenta con la voluntad, puede hacerlo, pero en caso que el usuario no quiera seguir recibiendo esas llamadas, tiene que terminar de realizarlo y si no ha dado su voluntad, lo que puede hacer el consumidor es informarle al CERNAC para que la empresa explique de dónde obtuvo esta información. ¿Por qué tiene este número de teléfono, por ejemplo, en caso que no sea ni siquiera cliente, que es lo que ocurre hoy día? Muchas veces te llaman empresas de las cuales tú no eres cliente. Y finalmente, para lograr que estas medidas se hagan efectivas, contempla una multa para los proveedores que no cumplan con esta regulación, que es una multa bastante elevada, que puede llegar hasta 1.500 unidades tributarias mensuales. Como ve, presidente, es un proyecto sencillo, breve, así que esperamos que lo podamos tramitar en breve plazo, pero muy importante y la verdad que ha tenido mucho apoyo masivo, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. La gente quiere que la dejen de asediar con este tipo de llamadas. Así que, si es posible, presidente, ya que tiene urgencia, ojalá podamos fijar un plazo en que podamos indicar quiénes pueden venir a las audiencias para votarlo en general prontamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Sí, podrían sugerir algunos invitados y también los parlamentarios, unos invitados para comenzar a tramitar parte del proyecto. No. Ya. Bien, ahora sí, habiéndose... Sí, diputada. El tema del proyecto en sí, que igual lo encuentro interesante, pero también, ¿cómo detectan, o sea, cómo se, a ver, porque es verdad que uno ya no contesta los teléfonos cuando te llaman, o sea, ¿cómo sabes cuál es el que es porque hay un riesgo, que puede ser del hospital, puede ser de cualquier parte y uno dice no contesto? ¿Cómo detectar cuál es el que, o sea, para sancionarlo? Porque no, voy al hecho que cuando tú dices que no, que siempre que tenga la autorización, eso es cuando tú haces el negocio, el contrato, el crédito, lo que sea, ahí en ese minuto, porque ya eso es el análisis que lo vamos a ver después, pero ahí uno tendría que dar la conformidad, ¿cierto? A ese número, para que la persona se grabe que el número telefónico, cuál es el que la está llamando, porque no se van a acordar de cuál fue, por un lado. Y segundo, que creo que igual interesante, pero también creo que, bueno, por eso es parte después del análisis, que tiene que haber un mínimo también de derecho al ¿cuál sería el deudor? No, cuando estoy pensando, claro, que también haga un recordatorio, por ejemplo, porque estamos hablando de publicidad solamente o también cobranzas. O sea, bueno, después lo veremos, pero Lo de cobranza ya está normado, está legislado. ya está, Sí, no hay nada, acá esto es es un solo tema comercial. publicidad, Esto es comercial, sí. solo publicidad. Sí, lo que pasa es que bien, me parece que nosotros interesante. como Yo creo como diputados tenemos el teléfono casi público, entonces nos llaman pero de todas partes, pero distinto a una persona que no está acostumbrada a este nivel y de repente está esperando una llamada importante, digamos, de una persona o de algo y le empiezan a entrar llamadas, a lo mejor. Conozco casos de ese tipo. Incluso el obispo de Villarrica me whatsappeó sobre el tema. Sí, claro. Sí. Lo voy a invitar para el proyecto. Sí, diputada Morales. A ver, a la diputada Baise por su intermedio. Lo primero es que efectivamente lo que regula son los llamados telefónicos publicitarios.
O sea, los llamados de cobranza, y entiendo que todas las medidas de cobranza incluso las vamos a regular ahora en el proyecto de CERNAC, también hay regulación sobre entiendo, el cobro que te pueden hacer. Ya, ya. Entonces, este es llamados telefónicos publicitarios. Pero la idea es que después de este proyecto, y lo dejo anunciado, también avancemos en la regulación de llamados telefónicos en periodo electoral de campaña. Lo dejo también presente porque es nuestra intención después avanzar en esa línea que hoy día no está tampoco normado. Y en cuanto a cómo la persona va a saber, bueno, la verdad es que lo que debiese ocurrir es que si funciona este proyecto de ley y lo aprobamos, que espero que así sea, las personas van a entender que, o sea, se deberían parar con este tipo de llamadas. Entonces, lo que ocurriría es que uno al contestar una llamada de alguna compañía en que uno no dio la autorización, ahí es que uno hace el reclamo ante el CERNAC para que esa empresa informe de qué manera obtuvo el dato personal y se puede iniciar el procedimiento sancionatorio. ¿Y cuál sería la fórmula en que la empresa logra el consentimiento? Bueno, es que puede ser efectivamente al momento de contratar o después, o sea, como cualquier modificación del contrato, pero la idea es que medie una voluntad por parte de la persona de que quiere recibir ese tipo de llamadas. Sí, ministro. No, Ya, muy, ya, muy breve. me Solo adelanté. quiero decir que volví a la sesión porque, tal como dice la diputada, para nosotros como gobierno, más allá que esto es un proyecto que viene de una moción, valoramos mucho este proyecto y por eso que lo hemos apoyado con la urgencia y creemos que efectivamente va, a pesar de que una materia, su mecanismo y una materia distinta, va en línea con proteger a las personas y hacer su vida más agradable. Y creo que es algo que todos debiéramos tratar de hacer a través de las políticas públicas. Así que vemos con mucho entusiasmo el proyecto. Bien, nomás, una vez, bueno, se da por cumplido el tiempo de la sesión y esta se levanta. Gracias.